Esto pues con el fin de dejar pues la evidencia como tal. Ya la sesión el día de ayer, creo que ya la hemos subido, ya las de los días, de los 2 días anteriores las he subido. Entonces pues esta sería la única que queda pues así pendiente de subir, obviamente por todo el tema ya de formación de antemano. Pues aquí ya les voy pasando lo que es los enlaces, tanto pues de link de videos y demás. Quiero pues informarles de todas maneras que vamos a tener pues, la sesión el día lunes, pero el día martes por un compromiso personal que tengo no vamos a tener sesión, entonces para que estén informados de antemano. Entonces el día 12 no tenemos, o sea, el martes no tenemos, tenemos lunes, miércoles, jueves y viernes la próxima semana. Igual vamos a tener hoy y pues Dios mediante el día de mañana. Quiero pues sí pedirles el favor para que pues lo tengamos allí presente, que necesite, sí necesito pues, para las personas que de pronto no lo han enviado el formato de lista de asistencia porque lo estoy recogiendo y pues digamos que va a ser importante para poder entonces sí acceder a la posterior certificación, ya que pues las personas que de pronto no la envíen entonces no van a tener pues ese derecho. Pues ya eso pues es parte de la coordinación académica. De antemano pues agradezco la paciencia de algunos si ya pues lo han hecho, pues porque también debo pues estar allí ya recogiendo toda esta información. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a hacer lo siguiente, vamos entonces a continuar con lo que nosotros pues hemos hablado sobre los tipos de gráficos que nosotros podemos encontrar. Ahora, esto pues, es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta porque si nosotros vamos a hablar de hacer pues lo que llamamos los dashboard o en el caso pues mío de calidad pues es el balance scorecard, que también pues, son herramientas de indicadores de gestión en donde tú vas a jugar con diferentes pues herramientas. Claro que sí vamos a estar pues trabajando lo que es el tema de telaraña como nosotros lo veíamos en la sesión anterior y lo que pues era las barras, ¿no? O sea, aquí generalmente lo que nosotros pues estamos trabajando básicamente es que la información que tú transmitas que sea de forma muy puntual, que sea de una forma que tú puedas llegar a tus a todos los destinatarios y que lo hagas de una forma pues totalmente clara que no te permita pues generar algún tipo de confusión y adicional pues que puedas llegar pues, a llevar a cabo pues toda esta parte, ¿no? Que realmente pues se te permita pues dar la información precisa y que no sea pues solamente de un tema de colocar la información como tal. Y por eso nosotros pues ya hemos estado hablando en qué momentos es que nosotros tenemos es que colocar pues cada tipo de gráfica, ¿no? Entonces dependiendo también de los tipos de datos que nosotros pues aquí manejábamos. Y esto pues en especial cuando nosotros pues estamos hablando de lo que es el tema ya de como tal el circular, nosotros pues habíamos visto ya lo último, cómo era la distribución de dichos porcentajes y de qué manera pues nosotros lo podíamos hacer, ¿no? Que ya pues nosotros lo indicábamos de esta manera. Ahora, aquí va a ser pues sí muy importante que nosotros pues dentro de todo lo que es la parte de formación que nosotros pues aquí ya vayamos teniendo. Aquí pues yo le voy a poner un 9, acá vamos a ponerle un 6 y aquí pues eh, un 8 para que pues tengamos aquí los datos. Vamos entonces a organizar pues estos datos de tal manera que sea pues de mayor a menor, ¿no? Entonces aquí pues vamos a poner entonces otro 15 y entonces lo vamos a colocar allí, ¿no? Recuerden que aquí vamos a hacerlo de la manera como nosotros tenemos que hacer la parte del gráfico. Entonces, pues si nosotros hablamos de lo que es los gráficos ya pues circulares, ¿no? Entonces, esto pues va a ser muy importante que nosotros lo tengamos allí. Entonces, aquí yo voy a jugar entonces con lo que tiene que ver con esta parte, ya digamos para los circulares lo estábamos viendo de mayor a menor. Entonces, siempre para poder que hacer la distribución adecuada y en especial si nosotros vamos a utilizar dos tipos de gráficos. Entonces aquí vamos a tener entonces en este caso, vamos a llegar
y vamos de una vez entonces a insertar, vamos entonces haciéndolo porque pues todo esto nosotros lo vamos a tener allí y vamos de una vez a hacerlo pues con este tipo de gráfico, ¿no? Entonces miren que acá lo tenemos con este circular y ya entonces nosotros lo hacemos en esta parte. Ahora aquí vamos a tener en cuenta que vamos a agregarle pues las etiquetas. Aquí le podemos agregar las etiquetas. Recuerden que aquí nosotros agregamos este tipo de etiquetas y fíjense que ya nosotros aquí podemos observar que ya los datos que aparecen aquí a continuación son los más grandes y aquí solo se van a encontrar los más pequeños. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta. Y en especial pues cuando nosotros vamos a mirar aquí lo que es la parte de las opciones como tal, entonces aquí en opciones de texto siempre va a ser importante que nosotros pues ubiquemos lo que es la parte que esté en negro, cierto, lo que es este tipo de gráfico, y nosotros aquí ya podemos indicar con respecto pues a lo que es la parte gráfica. Nosotros podemos entonces en este sentido ir ya a lo que son estas opciones y poder entonces ya generar lo que es la parte pues de los tipos de datos, ¿no? Aquí las etiquetas y de una vez entonces las opciones, ¿no? Aquí las opciones, aquí colocamos esta parte y las opciones de etiqueta, entonces vamos a decirle un porcentaje. Aquí vamos a ponerle entonces nombre de la categoría, que pues ya nosotros lo tenemos, y aquí pues en esta parte vamos a decirle entonces de color, entonces color pues de color negro, ¿no? Entonces fíjense que aquí ya nosotros ubicamos esto. Ahora aquí lo único que tendríamos que hacer es pues agrandar la gráfica con el fin de que pues esto se vaya notando de manera pues más que se puede ilustrar de mejor forma. Tense en cuenta de que aquí pues hay unos valores digamos que son los menores y aquí ya pues el segundo valor es el 3%, ¿sí? Digamos que en este caso de H que tiene el 3% y M que también tiene el 3%. Entonces esto es lo que nosotros debemos tener pues muy presente para poder entonces ubicar lo que son nuestros datos. Ahora, lo mismo va a ocurrir en este caso, digamos que nosotros acá lo podemos tomar y lo mismo que va a ocurrir cuando nosotros entonces hablemos sobre lo que son cambiando pues el tipo de gráfico, vamos a hacer el cambio, vamos a cambiar tipo de gráfico y fíjense que aquí vamos a hacer el otro, que es el que es no con un círculo, sino que aquí nos va a ilustrar, es básicamente pues esta parte pues, que nos va a llevar como tal a ilustrarnos estos datos. Entonces fíjense que acá nosotros podemos llegar y tomar algunos datos e irlos ubicando pues de esta manera para poder entonces orientarnos y que pues como tal pueda seleccionarse. Entonces miren que aquí bueno, aquí el título lo voy a correr pues para que aquí no lo tengamos allí, y con esto miren que acá nosotros podemos ubicar lo que son lo que son los mensajes como tal, listo, para poder entonces saber cuál es la distribución de cada uno. Por ende pues generalmente entre más datos pues la idea es que ustedes pues puedan distribuirlo de mejor manera. Ahora, vamos a tener en cuenta lo siguiente, y esto pues ya dentro de lo que habíamos visto pues a nivel circular, vamos a ver lo que son las gráficas de forma lineal. ¿Listo? Las gráficas de forma lineal son aquellas en donde pues nosotros podemos tratar de varias variables como por ejemplo aquí vamos a tener lo que es la gestión de residuos. Aquí lo que nosotros estamos observando es lo siguiente, esto es importante para que nosotros miremos cómo vamos a tomar los datos. A nivel lineal, y esto pues va a pasar también para que ustedes de una vez pues podamos también identificar lo que es la parte también de lo que es la parte apilada, va a ser siempre importante identificar cuáles son los tipos de residuo y en especial entonces cuáles de esos tipos de residuo entonces se caracterizan para estar digamos en su totalidad y pues cuáles algunos. Entonces miren que aquí cuando nosotros tomamos esta parte generalmente vamos a tener en cuenta que se van a generar diferentes tipos
de gráficos a nivel lineal. Entonces, miren, aquí vamos a tomar, por ejemplo, generalmente vamos a tomar entonces lo que son los gráficos de la gestión de los residuos. Vamos a tomarlo sin el total. ¿Por qué no el total? Porque el total nos va a servir cuando nosotros utilicemos lo que son las gráficas que son apiladas, ¿no? Esto tanto pues a nivel de cantidad como a nivel porcentual nos va a servir. Entonces nosotros acá tenemos, por ejemplo, esta gestión de residuos para que ustedes se den cuenta, y de una vez entonces vamos a irnos a lo que es la parte gráfica. Acá insertar pues los gráficos lineales. Fíjense que acá hay diferentes tipos de gráficos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos pues siempre tener en cuenta? Que vamos a tomar entonces, podemos tomar diferentes tipos, digamos que siempre en dos dimensiones o en tres. Este de tres dimensiones nos puede servir también para lo que es el tema pues lo que es el tema de terrenos y pues también, pero siempre hay que saberlo utilizar, ¿no? Digamos que su aplicación. Ahora, aquí vamos a tener entonces lo que es el tema de áreas, que también pues, nos puede indicar muchísima información también al respecto, pero aquí lo vamos a ver de forma apilada. Este apilado a nivel porcentual e inclusive este apilado cuando nosotros hablamos, digamos, sea este apilado porcentualmente o este otro apilado que es pues como tal de los mismos datos, siempre los vamos a utilizar es con los totales. ¿Por qué? Porque o si no, entonces lo que siempre vamos a tener es una distorsión de la información. Ahora, ¿por qué? Van a verlo, digamos que en esto voy a hacerlo pues así erróneamente con este, y es que si tú tienes acá lo que son estos residuos aquí, ¿qué significaría? Significaría de que los residuos en proceso son siempre los mayores, pero resulta que esa información no es así, porque si tú te das cuenta, los que están en proceso son 500 kilogramos y aquí sí es que te suma 1200. Por eso es que no podemos hacer, por eso es que no podemos trabajar lo que son los apilados sin los totales, porque los totales son los que nos van a establecer pues el límite superior, y con eso pues nos van a dar pues la mejor información. Entonces por eso pues vamos a tenerlo pues allí presente, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta. Listo, entonces, ¿cómo nosotros hacemos la gráfica? Entonces vamos a seleccionar todos los datos que nosotros queremos para hacer los gráficos lineales. Vamos a irnos de una vez a insertar, y de una vez entonces con los lineales vamos a seleccionar inicialmente este, que es pues, el más sencillo. Aquí nos va a reflejar todos los datos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí pues va a estar. Ahora, aquí lo que nosotros vamos a tener muy en cuenta es que esto nos va pues, a generar pues un tipo de gráfica. Digamos, por ejemplo, si es en proceso, vamos entonces a poner, a colocarle pues lo que es el tema de amarillo, pues como tal, para que esto pues se quede de esta manera, ¿no? Digamos que ya aquí lo hacemos. Inclusive los no recogidos, digamos que son estos, vamos a cambiarlo definitivamente para lo que es el tema de rojo, para que entonces sí lo identifiquemos como el tema y estos verdes, este pues el último que es ya de los gestionados, lo vamos a poner de un color verdoso para que pues efectivamente se pueda identificar. Este va a tener un verde oscuro. Entonces miren que aquí ya con esto generamos lo que son este tipo de gráficas, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener pues allí muy presente. Este es para el primero, ¿no? Ahora vamos a mirar lo que es el tema de ya la gráfica apilada. Entonces la gráfica apilada lo vamos a hacer de la siguiente manera. Entonces para la apilada tenemos que hacerlo así, seleccionando también los totales, y de una vez entonces insertar, y de una vez entonces ya ubicando lo que son nuestros datos aquí ya lineal, vamos a darnos cuenta de lo que son las gráficas. Entonces miren lo que sucede acá. Si ve que aquí de todas maneras trata de sumarlo, entonces por eso es que aquí nosotros deberíamos pues tener el porcentaje pues total, digamos, porque acá viene con lo que es el tema de suma. Entonces claro, estos como tales, perdón, es que aquí moví el título. Aquí lo que uno debe tener en cuenta es que, claro, acá lo que son en procesos, y nosotros nos damos cuenta, claro, aquí ya lo empieza, digamos que a sumar acá con los totales, y claro, aquí ya con este dato, pues por eso es que nos da acá 1200 y pico, claro, lo empieza, digamos, como a sumar y casi que a triplicar.
Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta cuando nosotros hacemos lo que es la gráfica apilada, y es que tiene que reflejar, digamos que tienen que ser datos que, por ejemplo, si acá son 1229, aquí debería ser, por ejemplo, entonces para que pudiera funcionar, tendría que tener entonces en cuenta este tipo de gráfica. Voy a hacerlo aquí para que nos va a funcionar. Entonces, por ejemplo, 300, que por ejemplo tuviéramos acá 450 y acá pues 600, ¿no? Entonces acá 1350 tendríamos que tenerlo, porque pues ya digamos que lo va sumando. Digamos que esto es apilado, es porque tiene los datos acumulados. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que quede apilado, digamos, de forma correcta? Entonces vamos a irnos un poco acá. Voy a abrir un espacio para que ustedes se den cuenta. Entonces, por ejemplo, tenemos acá, voy a hacerlo así, enero, febrero, para que nosotros nos demos cuenta cómo puede quedar así de mejor manera, para que no vayamos a fallar con esto y vamos a entender el sentido de las apiladas. Entonces, vamos a decir que esto es periodo 1, y aquí vamos a decirle 2 y 3, y este pues vamos a tomarlo como un total. Aquí lo estoy haciendo pues de esta manera para que ustedes lo puedan para que lo podamos ver. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nosotros digamos que lo vamos apilando porque se va sumando, ¿no? Entonces acá sería eh, 100, ¿cierto? Entonces esto sería, aquí sería entonces 200, entonces aquí ya me sumaría, digamos que ya tendríamos unos 300. Aquí entonces ya tendríamos otros, digamos que 150, entonces ya tendríamos 300, 450. Y acá entonces miren que aquí ya tendríamos aquí ya pues para lo que es el tema de los totales, ¿cierto? Entonces ya tendríamos que tener pues en este caso pues tendría que ser pues prácticamente cero para que nos diera pues esta suma, ¿no? Pues digamos lo que de esta manera. Entonces voy a hacerlo pues de esta manera así, insertar, para que ustedes se den cuenta cómo es que también va a tener que funcionar, miren, ¿sí? Entonces vea, des en cuenta, bueno, aquí en la pilada, aquí miren que empieza a sumar. Y entonces si nosotros acá por ejemplo le vamos a decir eh, aquí 450, entonces aquí ya pues este suma, ¿no? Miren que aquí ya lo tenemos, vean. Entonces miren que acá sería el total, sería 450, y miren, si ve que aquí está, entonces teníamos 100 en el primer momento, en el primer mes. Miren que en el segundo mes, en el segundo periodo, digamos que tendríamos 200. Entonces aquí bajo un poco a 350 y ya entonces nos lo subió. Se ve que al total de 450. Entonces mire, esto digamos que lo hacemos de forma apilada. Ahora vamos a cambiarle el gráfico, vamos a decir cambiar tipo de gráfico, para entonces no tomar esta apilada sino la porcentual. Bueno, aquí sí este no lo va a dar pues de forma, ¿cómo es que se llama? Esto sí no lo va a tomar pues el 100%. Vamos, que aquí nos damos cuenta porque pues ya viene digamos lo que es el tema del periodo. Y entonces pues esto es lo que nosotros pues vamos a tener, ¿no? Digamos que aquí ya nosotros lo teníamos en esta parte. Ahora vamos a mirarlo pues de esta manera. Entonces vamos a mirar aquí algo que nos va a servir a nosotros. Entonces permítame, acá lo podemos hacer. Voy a tomarlo pues digamos lo que de 450, aquí sería el, el punto 2, que sería digamos el 20%. Aquí ya entonces tendríamos el punto 3, más el 50%. Y entonces esto sería punto, entonces punto 5, para que nos dé pues acá el 1, ¿no? Entonces vea, 2 3 5 y 1. Entonces miren cómo vamos a mirarlo pues de esta manera, ¿no? Entonces vamos a mirarlo si nos dé pues todo lo que ya nosotros pues tenemos. Solo lo voy a tomar acá para observar, y que nos dé pues lo que es la parte de la figura pues que ya es apilada como tal. Mire, de todas formas si nos da ese porcentaje. Aquí nosotros nos damos cuenta de que miren, este apilado pues va a darlo de esta manera. Miren que aquí sí nos da correctamente
digamos de la otra, pues sí, sí nosotros tenemos que mirarlo, pues vamos a tratar de sacarlo pues inmediatamente, vamos a hacerlo y va a ser entonces aquí vamos a hacerlo de forma de darle el formato, vamos a darle el formato porcentual, digamos que lo hacemos de esta manera, vamos a mirarlo de esta manera si sale así, listo, entonces insertar, aquí vamos a mirarlo pues ya para poder avanzar en el otro, ¿no? Entonces mire, ¿sí? De todas maneras sí, de todas maneras pues sí nos va a llevar a sacarlo pues en un total, ¿no? Que pues ese digamos que viene a ser el total de cada uno. Entonces esto hasta esto pues va. Entonces vamos a mirarlo teniendo en cuenta pues cada uno de los periodos. Vamos a tenerlo pues allí en cuenta. Vamos a ver pues esta parte del último intento para poder entonces ya hacer la diferenciación. Igual también nos va a salir ese porcentaje, nos va a salir. Aquí pues ya nosotros porque no tenemos el total. Listo, esto pues dentro de lo que es la parte lineal, pues hacia eso es que va dirigido esta parte de lo que es la apilación de lo que son los datos. Ahora, vamos a mirar que dentro de lo que nosotros aquí tenemos, vamos a observar lo siguiente, y es que estas gráficas nosotros también podemos utilizar lo que son gráficos de área. Ahora, por qué se va a utilizar este? Por ejemplo, se va a utilizar en campos como por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber cuál ha sido, digamos, el tipo de consumo, pues y saber cuál es el porcentaje pues, de participación en cada uno, pues, digamos que puede ser el tipo de área, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros podemos pues también así tener pues allí en cuenta, ¿no? Ahora, aquí cómo vamos a hacer el tema de áreas. Entonces, miren, aquí por ejemplo, si nosotros tuviésemos que tratar, digamos, lo que es el tema de lo que son residuos pues tratados o no tratados, aquí tendríamos que mirar que por áreas vamos a manejar solamente lo que son pues este tipo de área. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, aquí tenemos este año, entonces vamos a mirar, vamos a hacer la suma de cada uno de ellos. Entonces vamos a tomar esta suma aquí pues rápidamente para que ustedes se den cuenta cómo empieza, digamos, a modificarse esta parte. Listo, entonces aquí tenemos esta parte, la gestión de residuos en proceso. Vamos a miren lo que vamos a ver pues, sobre lo que es el tema de, de lo que son pues áreas, ¿no? Que tienen que ver también pues con ese tipo de gráficos. Bueno, entonces, por ejemplo, bueno, aquí, bueno, este ya lo vamos a utilizar, espérate, antes de eso, entonces vamos a mirar gestión de residuos, lo que es el tema en proceso. Entonces, en este caso, vamos a seleccionar cada uno de ellos. Miren que aquí vamos a decirle que es, acá lo que son lineales. Vamos a ver lo siguiente, y es que aquí, por ejemplo, vamos a mirar lo que son áreas 2D, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, miren que aquí ya hay una gestión, bueno, aquí está pues apilado. Aquí ya nosotros vemos que efectivamente pues está esta área, ¿no? Ahora, fíjense que aquí hay algo que nosotros vamos a observar en esta parte, y es que resulta que esta área es la de los residuos en proceso y tapa las otras dos áreas que son los residuos tratados y lo que son los residuos pues que están no recogidos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Entonces, nosotros vamos a llegar acá y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a llegar y vamos a darle formato pues al área del gráfico para poder entonces ya modificar pues estos tipos de datos para que pues también para que también podamos nosotros utilizarlo, ¿no? Entonces vamos a mirarlo de esta manera. Fíjense que aquí ya nosotros vamos a ubicar bien los datos de forma tal, miren que ya por ejemplo vamos a mirarlo, pues en este caso vamos a decirle que va a ser de área, digamos así, de área. Vamos a decirle también a este también de área, en este caso. Entonces miren que aquí ya nosotros ponemos este también de área, ¿no? Ahora esto tendríamos que modificarlo para que pues fuese eje secundario. Entonces eje secundario, miren aquí está más, aquí está pues el otro, que sería pues el eje
el eje de la gestión de residuos. Miren que aquí ya tipo de gráfico, y entonces miren aquí ya empieza pues a tenerlo pues de forma preferente, ¿no? Entonces aquí miren que ya uno lo empieza a organizar de tal manera. Aquí ya dejamos esta parte y de una vez entonces lo tomamos como tal. Ya lo vamos a mirar de esta manera. Miren, aquí ya uno se da cuenta que pues aquí puede pues llegar a utilizarlos, y entonces vamos a hacerlo pues con el tema de estas áreas, ¿sí? Entonces miren que ya uno lo puede gestionar de esa manera. Listo, entonces aquí vamos a hundirle pues cancelar, y de esta manera pues acá hay dos formas para poderlo organizar de mejor manera. Permítanme un segundito, entonces lo vamos a hacer así. Uno, lo primero que tendría que hacer es analizar, bueno, cuáles son la mayor cantidad de datos que están aquí. Digamos que nosotros vemos que generalmente los que están más altos pues van a ser los no recogidos, ¿no? Entonces estos son los que tendrían que ir pues un poco más profundo. Por eso es que de esto se va a tratar, digamos, que esta información, digamos que aquí vamos a hacer lo que se llama modelado de datos. Entonces vamos a modelarlos de tal manera que pues los tratados, como son los menores, pues estén acá los no recogidos, digamos que estén de esta manera. Entonces miren que aquí ya llegamos, y cuando hacemos ya la gestión, lo que es el tema de gestión de residuos, digamos que aquí ya los tomamos así. Permítame, eh, yo lo hago de esta manera. Vamos a mirarlo, y es lo siguiente, y es que nosotros acá llegamos y podemos entonces hacer el modelado de esta manera, y al insertar nos vamos a dar cuenta de que acá pues la gráfica empieza a cambiar. Entonces miren que acá con las áreas sí ve que acá empieza a reflejarse mucho más. Entonces los tratados van a ser entonces los que pueden estar así casi de primero. Digamos que aquí nosotros podemos también hacerlo seleccionando los datos. Miren que aquí ya nosotros nos damos cuenta para estos que es esta parte, ¿sí? No nos vamos a dar cuenta. Entonces, por ejemplo, vamos acá, vamos a decirle que los tratados van a ir aquí. Digamos que los que están en proceso van a ir así. Entonces miren que uno le da a aceptar, que se va dando cuenta uno. Entonces estos son los tratados. Tendremos que llevarlo de una forma tal a que se pueda orientar pues como tal, ¿no? Entonces los tratados tendrán que ir al frente, porque pues son los datos que menos se van a ver, ¿no? Entonces mire, aquí ya vamos a hacerlo de esta manera. Aquí nos vamos ubicando. Listo, vamos a hacerlo así, listo. ¿Sí? Es que acá vamos organizando los datos de tal manera que se puedan visualizar. Entonces aquí miren, aquí ya nosotros podemos ver lo que es la gestión, y aquí empezamos a cambiar lo que son los colores. Entonces aquí este empieza a ser pues verde, ¿cierto? Entonces empieza a ser pues todo el esquema de verde, y el relleno también pues de verde. Entonces empieza a cambiar como tal estos datos para poder entonces gestionar el gráfico como tal. Miren que aquí yo lo que hago es ubicar los datos de tal manera, bueno, estos vienen a ser pues los rojos, ¿no? Que son los que están pues no recogidos. Entonces miren que ya uno se da cuenta. Y ya pues este último, que uno ya es el que uno ya toma, miren que acá yo ya llego, y entonces con los rellenos lo tomamos de color amarillo. Entonces miren que ya uno lo va tomando, y miren que la diferencia, uno qué es lo que uno pues aquí puede ilustrar también, y es que los residuos, como lo que nosotros hemos estado viendo, miren que aunque han habido más de lo que es la parte de los recogidos, pues se puede ilustrar de que pues ya al final del periodo vienen a ser mucho más, ¿no? Digamos que aquí se refleja lo que es la lo que es pues este tipo de relación, o en su defecto pues podemos, digamos que utilizar también pues lo que es también otro tipo lineal para poder entonces ilustrar. Y en este caso permítanme un segundito, vamos a eliminar este espacio. Entonces vamos a mirar que podemos entonces tomar el total, los grandes totales, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder entonces ilustrar lo que son estos datos, esta parte de los gráficos, y
llegar de una vez y hacerlo pues de esta manera. Vamos, aquí están apilados y aquí entonces pues nos va a dar pues esta perspectiva. Como les digo, pues nos toca pues transformarlo, ¿no? Entonces para tenerlo bien presente. Entonces como esto, para que no nos lo apile, porque pues sabemos de que esto, para que no lo hagamos, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a insertar el gráfico y en este caso si lo tenemos ya con el total, podemos tomarlo digamos con estos puntos marcados, ¿no? Entonces aquí sí nos va a dar el gran total de residuos y aquí la gestión que ha habido de cada uno. Es para esto es que son este tipo de gráficos, ¿no? Entonces miren que estos lineales, aquí me dice mire, toda la cantidad de los residuos que se han generado, ¿cierto? Y los que entonces miren que aquí la gestión pues se demuestra pues que cuáles están en proceso, los que están recogidos y pues los que han sido tratados. Entonces esto es lo que nosotros podemos ver en esta parte. ¿Listo? Entonces, ahora la importancia de tener lo que es el tema de los colores. Ahora, aquí hay algo que yo sí quiero mostrarles, porque pues hace parte, digamos, también de lo que es el tema de los gráficos de áreas. Para los gráficos de áreas es importante, es decir, este tipo de gráficos que nosotros aquí a veces nosotros ignoramos muchas veces, estos son para poder identificar también la gestión pues, realizada. Ahora, aquí es importante tener en cuenta de que pues, son para datos que son, digamos que en su gran totalidad. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Por ejemplo, aquí yo voy a llegar y voy a dar que residuos pues que tratados, o sea, tenemos aquí los que están tratados y voy a cada uno pues a tomar lo que es el porcentaje. Aquí aquí lo que yo he hecho es una suma pues para saber la cantidad total de cada uno de ellos. Entonces imagínense que ya aquí nosotros podemos darnos cuenta que ya en la gestión que se ha hecho pues como tal, vamos a mirar esta parte. Miren, aquí ya nosotros vemos que en lo que es la parte pues de área, porque pues también va a ser importante, fíjense en algo. Si ven que aquí los tipos de residuos, digamos acá, gestión de residuos, los no recogidos, lo que han representado, digamos en total en el año frente a los de proceso y demás. Ahora, aquí lo que uno tiene que tener pues aquí muy presente es que se va a tratar pues sobre esto, o sea, es decir, sobre lo que es el tema esto es lo que es el tema de área. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces aquí vamos a indicar lo que es el tema de rojo, ¿cierto? Pues aquí, perdón. Entonces aquí vamos a indicar que es el relleno en este caso, en este sentido pues va a ser verde, no, amarillo, perdón, este va a ser amarillo y este pues va a ser en verde, ¿no? Entonces miren que aquí ya yo selecciono lo que son los datos para indicar este tipo de gráfica. Entonces aquí ya nos puede transmitir inclusive otro tipo de información, o sea que en total se han generado una gran cantidad de residuos y pues estos digamos que han sido en total los que no se han recogido. Entonces aquí miren que aquí nos da una buena explicación de todo lo que se ha de lo que pues, se ha gestionado, ¿no? Pues esto digamos que teniéndolo pues allí presente. Entonces miren que aquí, por ejemplo, aquí yo ya puedo estar demostrando de que pues, se han ido, digamos, incrementando una gran cantidad de residuos y que la gestión como tal es prácticamente pues mucho menos de lo que pues no se ha recogido. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener pues allí presente con lo que es el tema de área. Y lo mismo si nosotros por ejemplo vamos a hacer lo siguiente. Si nosotros entonces vamos a decirle vamos a cambiar el tipo de gráfico y lo vamos a hacer por lo que es el tema de proyección solar. Miren, ¿sí ve? Entonces miren que aquí ya está, aquí ya también nosotros podemos ver que en la ilustración como tal que se está utilizando, miren que en la gestión de residuos, entonces aquí ya, nosotros aquí eliminamos esta parte, ¿cierto? Y miren que ya nos damos cuenta de que la gran cantidad de información sí que aquí también nos va a transmitir muchísimo, o sea aquí ya sabemos si hubo gestión o no hubo gestión. En este caso se puede decir de que la gestión ha sido mínima, ¿no? Entonces, porque miren que todo lo que representa lo que es el tema de lo que es la proyección social, solar. Entonces, miren que aquí nosotros de esta manera es que nos vamos vamos a generarlo. Ahora, esto, si ustedes se dan cuenta, este tipo de gráficos de áreas, que son los que yo ya he estado generando, toca hacerlo pues con los grandes totales. Ahora, ¿esto por qué?
porque definitivamente estos nos van a dar pues datos muy puntuales, o sea, van a ser, digamos, aquí estamos hablando de los mismos residuos, pero la distribución entonces pues va a ser la más sencilla. Es como esto es lo mismo de la proyección que nosotros pues vamos a tener también a nivel circular. Entonces miren que acá todo lo que es el área, miren toda esta parte de gestión. Entonces aquí se supone que debería ser un poco menos. Entonces si por ejemplo aquí vamos a empezar a equilibrar lo que es lo que son estos temas, aquí lo que es la parte de los residuos tratados debería ser pues cada vez más. Ahora, esto tendría que ir en cuanto pues a la proporción. Aquí pues voy a hacer pues un ejemplo en el cual ya nosotros entonces tratado sería este más este, ¿no? Digamos que podríamos hacerlo de esta manera. Entonces, claro, aquí va a cambiar lo que es el tema de las gráficas y ya con esto, miren que ya aquí empieza a sumarse de esta manera, ¿no? Entonces miren que aquí ya, bueno, aquí ya, y empieza, miren que acá empieza a gestionar pues todos estos, este tipo de información, ¿no? Entonces miren que aquí, listo, entonces miren que sé que aquí ya empieza a tener pues mayor información pues sobre esto, entonces miren que aquí ya no lo da. Ahora aquí tendríamos que también, digamos, para darle digamos mayor claridad también a esto, tendríamos que sumar más, digamos lo que esta parte, ¿no? Digamos que aquí ya no lo da pues de referencia, ¿no? Ahora aquí vamos a mirarlo de esta manera, entonces miren que aquí ya tendría que ser pues muchísimo más y con esto entonces pues ya iría esto en detrimento, ¿no? Aquí 35.000, miren que aquí ya se demuestra que hay mayor gestión, aquí pues vamos a ir a demostrarlo digamos como tal, cómo empieza digamos que esto a sumar, ¿no? Aquí pues podemos hacerlo de esta manera, entonces miren que ya pues va modificando lo que son los datos, ¿no? Entonces aquí claro, aquí como son más kilos frente a lo que ya se ha hecho, pues miren que aquí ya empieza a cambiar y empieza a dominar pues todo lo que es la distribución solar, ¿no? Entonces este es el tipo de gráfico que nosotros pues también podemos utilizar en ese sentido y que nos va a demostrar pues muchísima también gestión o nos va a demostrar pues información de lo que se ha hecho. Eso digamos que en esa parte. Ahora, es importante tener pues allí presente cuando nosotros ya hablamos sobre lo que es la parte lineal, imagínense que hay un tema ya de tendencia. Entonces, la tendencia es esta línea que nosotros vemos acá. Miren que aquí nosotros tenemos lo que son las ventas de unidades de celulares en unidades. Está pues este gráfico. Aquí nosotros pues vemos este tipo de comportamiento y este gráfico de tendencia es lo que nosotros también lo tenemos a nivel lineal. Ahora, ¿cómo nosotros sacamos esta gráfica? Pues lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero que todo vamos a hacer la parte lineal. Vemos que aquí están los datos. Vamos a seleccionarlos. De una vez entonces insertamos el gráfico lineal y de una vez entonces lo vamos a hacer con los puntos, ¿no? Digamos con marcadores. Ya tenemos la gráfica como tal. Des en cuenta que si yo utilizo los títulos, si ve que aquí de una vez me va ubicando los datos. Entonces aquí yo voy a llegar a irme al más. Y fíjense que acá ya pues hemos tratado los otros datos. Miren que acá nos habla sobre línea de tendencia. Miren que esta línea de tendencia es esta azulita que yo al llegar y darle esta parte de darle un esquema de color rojo, ¿cierto? Y adicional, darle un mejor grosor, ¿cierto? Digamos que ahí ya se nos diferencia una de otra. Ahora, esto es un análisis que hace pues de promedio de diagnóstico, digamos que de previsión si se puede decir, en el cual nos hace el análisis de que de acuerdo al comportamiento que está teniendo, esto va a tener un comportamiento pues ascendente. Ahora, aquí cada uno de los puntos, pues ustedes se dan cuenta de que hay algunos, pero de pronto aquí no los tenemos. Entonces, ¿qué es lo necesario? Entonces vamos a de una vez a colocarle lo que son las etiquetas de datos. Entonces vamos a darle pues etiquetas de datos, ¿cierto? De cada uno de los meses y entonces pues nosotros podemos llegar a incluirlo pues de esta manera. Entonces mire, aquí vamos a mirarlo pues de así con esto ya quedaría pues ahí el gráfico
para que quede de forma pues de tendencia, ¿no? Esto es algo que usted puede ilustrar que digamos que según la proyección y el comportamiento eh, va a ir creciendo pues cada vez más estos datos. Este tipo, digamos, de tendencia, de línea, digamos, de gráfico con tendencia, nos va a servir a nosotros para lo siguiente, y es para poder entonces ilustrar hacia dónde va el comportamiento, pero estas tendencias va a ser siempre importante usarlas si nosotros tenemos pues primero datos confiables, ¿no? Digamos que de esta manera nosotros lo vamos haciendo, pero lo otro es porque tenemos una mayor cantidad de datos. Recuerden que muchas cosas dentro de lo que es la economía, pues a diferencia, pues exceptuando lo que es el tema de la situación de COVID, pues toda la pandemia y todo lo que ha traído pues estos 2 años que han sido pues lo más tenebroso que ha habido en este momento, nosotros lo que podemos observar es que siempre la economía se mueve pues de una forma pues circular y hay muchas cosas. Entonces esto nos va a indicar pues lo que es el tema también de movimientos de tendencia, y en la medida de que los datos entre más relacionados estén pues nos va a permitir pues tener este tipo de información. Entonces digamos que va a ser el tipo de gráfico lineal. Ahora recuerden una de las cosas, y es que nosotros podemos incluir acá muchísimos más datos, ¿no? Digamos que podemos incluir cuántos datos nosotros tenemos, como en este caso, pero lo más importante va a ser en esta oportunidad, como en este caso de que nosotros tenemos este tipo de gestión, y aquí insertamos lo que es el tema gráfico. Ve, aquí insertamos, pues vamos a ponerlo también con marcadores. Si ven, mire, aquí ya nosotros nos damos cuenta de que aquí empieza, digamos, como una tendencia un poco más alcista, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros pues vamos a tener allí. Entonces, esto pues en este sentido. Aquí, bueno, aquí ya tenemos esto, espérate. Y aquí pues vamos aquí tendríamos pues este tipo de datos. Entonces, mire, aquí vamos a decirle insertar. Vamos a ponerle los datos porque pues aquí como los modificamos nos está dando pues con una distorsión un poco diferente. Y entonces vean, nos damos cuenta, digamos en este caso de lo que es el tema de periodos. Aquí nosotros podemos cambiar lo que es esta parte. Miren que aquí nos ilustra pues diferentes formas. Ya nosotros lo teníamos. eh, este tipo, digamos, de gráficos podemos utilizarlo, digamos, de diferentes líneas. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer lo siguiente, y es que en esta parte pues ya tenemos lo que es el tema de tratados 300, 600, 450. Aquí vamos a tomarlo entonces de esta manera. Entonces vamos a tomarlo 400. Vamos a tomar entonces que hay en este periodo, digamos que 300, 400. Vamos a hacerlo pues de esta manera para que listo. Entonces vamos a decirle 400. Aquí pues 600. Digamos que en proceso 300, 400. Aquí vamos a decirle 400. Digamos que 350. Miren que aquí ya digamos que 350. Aquí vamos a decirle 3. Aquí vamos a entonces, de acuerdo, digamos que a estos datos, ¿no? Digamos que aquí vamos a organizar otra vez estos datos porque los desorganizamos un momento para no entonces hacer el ejercicio. Entonces mire, 300, 400, 350. Aquí vamos a ponerle 450. Aquí pues listo. Entonces vamos a tomarlo pues como aquí vamos a tomarle entonces 500. Vamos a empezar a darle pues este tipo de datos como tal, ¿no? Entonces aquí pues empieza, digamos, como a modificar lo que son este tipo de datos. Entonces aquí ya iría, digamos que 400. Vamos a hacerlo, digamos, de esta manera para poder entonces llegar a 250. En que aquí ya empezamos a transformarlo. 150, 100, 50. Y acá entonces vamos a decirle 400. Aquí 900. Entonces vamos a hacerlo, digamos, 200. Aquí sería vamos a hacerlo, digamos,
400, aquí sería 54. Vamos a tomar estos datos y de una vez entonces, ya de una vez, listo, vamos a hacerlo pues de esta manera. ¿Para qué? Para poderlos utilizar, ¿no? Entonces miren que aquí ya empezamos con esto y ya tomamos estos totales y vamos a mirarlo pues de esta manera. Miren que aquí ya con estos datos vamos a decirle insertar lo que son lineales y de una vez entonces, claro, aquí nos va a dar una gráfica en la cual pues hay un crecimiento sostenido, aquí pues una disminución como tal. Entonces miren que aquí hay como una especie de cuello de botella y entonces se va a reflejar. Fíjense que aquí, por ejemplo, yo puedo tomar y hacer diferentes líneas de tendencia. Por ejemplo, acá la línea de tendencia 1, digamos que este va a ser igual, esta línea de tendencia pues va, digamos, en descenso y esta otra también. Pues si ven que aquí, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos unas líneas de tendencia, pues en este caso esta es muy particular, entonces porque pues está igual, pero de todas maneras pues ya aparece lo que son estas líneas de tendencia. Entonces sí, es que aquí se trata de no tomar, digamos, muchas líneas de tendencia porque se van a perder. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es pues que nosotros, de acuerdo a los datos que nosotros tengamos, pues tratarlo como tal. Miren que aquí ya empieza a hacer la modificación de todos estos datos. Entonces, miren, para que ustedes se den cuenta también frente a lo que es estos datos de tendencia. Entonces, siempre pues va a ser mejor utilizarlos de manera tal de que no vayan a reflejar. Ahora, aquí nosotros podemos, por ejemplo, digamos que decirle, digamos que la línea de tendencia, líneas de cuadrícula, no, etiquetas de datos. ¿Sí? Aquí ya están. Título del gráfico, pues sí, lo que es el tema de ejes. Entonces miren que aquí ya nosotros podemos saberlo y con esto miren que nosotros que podemos hacerlo. Podemos entonces etiquetas de datos, incluirle qué cosa. Entonces miren, vienen más opciones y en las etiquetas de datos nos vamos a dar cuenta que aquí vamos a entonces en la forma de etiqueta, entonces lo que es la serie, miren que acá aparece, ven, no, espérate, no la serie sino la categoría, perdón. Entonces miren, acá aparece cada uno de los meses. Ahora aquí vamos a hacerlo con el tema de texto, vamos a darnos cuenta de que nosotros llegamos y podemos ver, transformarlo acá. Entonces miren que aquí ya llegamos y podemos entonces ir ubicando cada uno de acuerdo a la orientación y a lo que nosotros necesitemos. Por ejemplo, si este es enero, digamos que aquí está enero, ay perdón, listo, voy a deshacerme de esto y miren en enero, entonces aquí enero voy a subirlo acá un poco, aquí febrero lo voy a correr para acá, marzo va a quedar ahí, febrero, entonces mire, mayo voy a ponerlo por acá arribita, mayo, junio, mire, entonces esto es lo que no, julio y agosto, entonces mire, aquí vamos a ponerlo agosto y septiembre lo podemos poner acá abajo, ¿sí? Entonces miren que aquí todo esto se puede hacer o lo puede poner al contrario, digamos que de septiembre lo podemos poner también aquí arriba y con eso miren que los datos pues quedan dispersos, ¿no? Entonces quedan mejor orientados. Tú llegas y amplías esto. Ahora aquí le podemos poner control N, miren que queda pues mejor, ¿no? Esto es lo que nosotros pues vamos a tener pues allí muy presente, ¿no? Para lo que es el tema de los gráficos de tendencia. Aquí tenemos lo que son los gráficos de dispersión. En los gráficos de dispersión lo más importante es tener una mayor cantidad de datos posibles y entonces saber cuál va a ser la relación de los mismos datos. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo el consumo de papas que ha habido durante muchos años en una ciudad. Permítame, espérate, mira un momento. Entonces, mire, pues, que para que no necesitaran las funciones y entonces mire, acá nosotros vamos a seleccionar esta parte. Por ejemplo, aquí nosotros llegamos y le decimos insertar y vamos a ver todo lo que son el tema de dispersión. Ahora, aquí tenemos diferentes datos. Ahora, estos son cuando ya tenemos una función pues ya lineal y ya tenemos pues diferentes datos. Entonces, miren que nosotros aquí podemos graficarlo. Miren que aquí lo que nosotros vamos a tener de burbuja es para saber qué tan relacionados están los datos. Entonces, los tenemos en 2D y en 3D.
Aquí nosotros podemos utilizar este de 3D y nos vamos a dar cuenta de algo, y es que casi todos los datos están relacionados en unos rangos. Aquí hay algunos que pronto sí se salen del promedio, pero generalmente todos van a estar totalmente acá relacionados. Esto es lo que es la parte de burbuja. Entonces, a esto es la relación que hay en los datos, que son muy similares. Entonces, o sea, la relación que hay entre unos datos y otros. Para eso es que se va a utilizar este tipo de gráficas como tal de dispersión. Y finalmente, una de las cosas que nosotros vamos a utilizar es que lo que es la parte de los gráficos que nosotros ya tenemos como los gráficos combinados, ¿no? Entonces, esto digamos que en penúltima, aquí hay unos tipos de gráficos que sí quiero que nosotros veamos, los mini gráficos ya los vamos a ver. Entonces, aquí con los gráficos combinados, aquí yo tengo un ejemplo que es el que yo les pongo allí, gráfico histograma. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Cuando nosotros, aquí ustedes ven que este es un gráfico en el cual hay una combinación entre uno lineal y uno pues de barras. Entonces, ¿cómo se hace este? ¿Cómo se hace este? Y con eso ya vamos a empezar a mirar. Vamos a trabajar solamente con la frecuencia absoluta. Entonces, esto es, este ejemplo pues es tomado el consumo de un supermercado, de las galletas pues, que tiene el consumo de galletas que en una que en un supermercado pues las personas pues adquieren. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a llegar y vamos entonces en esta parte vamos a indicar lo siguiente. Primero vamos a seleccionar los datos. Nos vamos a ir a insertar. Vamos a entonces a crear el gráfico, en este caso pues ya de como tal de columnas agrupadas, ¿cierto? Entonces miren que ya yo tengo este tipo de gráfico. Miren que aquí ya me genera pues este tipo de gráfico, que es el que ya pues estoy teniendo como tal. Ahora, vamos a irnos, y ojo, para esto es que vamos a ir a seleccionar los datos, ¿cierto? Y vamos entonces a hacer lo siguiente. Vamos a agregar pues otra entrada. Fíjense que yo aquí estaba, digamos, están aquí los datos y le voy a decir agregar. Vamos a seleccionar pues más datos. Número de la serie voy a decirle entonces lineal 2, ¿cierto? Y el valor entonces en este caso va a ser el siguiente. Voy a seleccionarlo de nuevo. Fíjense que yo llego, aquí yo le digo, miren que ya aparecen las gráficas y listo. Entonces ya tengo aquí aceptar, ya tengo el uno y el otro. Aceptar, fíjense que ya lo tengo. Ahora, necesito este de barras, voy a seleccionarlo solamente y lo que voy a hacer es transformarlo de forma lineal. Entonces miren que aquí yo voy a decirle cambiar tipo de gráfico y aquí ya de una vez nos aparece lo que es el cuadro combinar. Entonces aquí en lineal vamos a decirle que nos tome, digamos, lo que es la parte lineal, pero con línea con marcas. Entonces aquí pues lo vamos a tener como tal pues en este caso. Esto lo podemos hacer. Y de una vez vamos a dar clic en aceptar. Ahora, este tipo de gráfico, para que ustedes se den cuenta, fíjense en algo que va a ser muy particular, y es que si ve que este eje para que nosotros entonces configuremos bien este eje. Entonces este eje vamos a decirle seleccionar los datos, aquí vamos a decirle editar, cierto, editar, y el rango de datos, ojo, va a ser este mismo. Entonces vamos a seleccionarlo, la frecuencia va a ser siempre el mismo. Entonces miren que yo aquí le digo aceptar, aceptar, y miren que ya entonces vea 1, 23, 5 ya. Aquí ya nosotros lo tenemos. Adicional a ello, vamos a darnos cuenta que pues necesitamos pues unirlo, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podemos empezar primero con lo que es el tema de esquema. Vamos a llenarlo, vamos a darle pues un color pues así, sí, digamos lo que es rojo, y relleno. Entonces vamos a ponerlo pues un poco más azul, listo, para que nos demos cuenta la diferenciación. Y con esto entonces nos vamos a ir a lo que es la parte de etiquetas, lo que es la parte de la siguiente, y es que miren, aquí nosotros vamos a llegar y vamos les voy a mostrar algo que es para lo que es el tema de las etiquetas de los datos. Bueno, el título de tabla de datos, bueno, aquí nosotros lo vamos a tomar y entonces vamos a mirar lo siguiente. Aquí en el menú
vamos a irnos a lo que es esta parte. Espérate, ya les voy a mostrar. Entonces miren aquí lo que es el tema de, aquí le voy a quitar un momento esto, vamos a irnos aquí a esta parte, miren, acá, opciones de la serie, vamos que están acá, miren que acá nos dice ancho del rango. Entonces aquí en lo que es opciones de serie vamos a decirle ancho del rango, o sea el espacio que hay aquí entre una y otra le voy a decir 0, enter. Miren que al darle 0, si ve que de una vez ya me quedo separado. Entonces miren que aquí ya queda el gráfico como nosotros lo necesitamos. Esto se puede hacer inclusive cuando uno combina también lo que es el tema de diferentes gráficos, como lo que nosotros decíamos acá linealmente. Entonces, por ejemplo, miren que aquí nosotros podemos llegar, ¿cierto? Y entonces generar un gráfico que sea pues combinado, ¿no? Entonces miren que acá podemos hacerlo acá y vamos a decirle pues total, listo. Entonces vamos a decirle insertar, vamos a darle gráficos, digamos que vamos a decirle acá tipos de gráficos, entonces todos los gráficos. Ya en este momento vamos a observar pues de esta manera lo que va sucediendo. Espérate porque es que aquí ya lo va teniendo en cuenta, y con esto entonces vamos a darnos cuenta de algo, y es que dice combinado. Fíjense que aquí están, mire, aquí están todos los totales, está recogido, digamos que en esta línea nosotros podemos decirle que no lo haga pues en una área. Miren que aquí va a estar en este recogidos, pues puede ser en este caso no recogidos, podemos entonces ponerlo, vamos a ponerlo así de esta manera. Bueno, vamos a hacer pues algo muy interesante, y es que en proceso vamos a ponerlo en este caso, vamos a dejarlo de forma que está en proceso, vamos a dejarlo pues lineal pues con marcadores, y esto lo vamos a agrupar. Entonces vamos a hacerlo en columna agrupada, y aquí también apilada, perdón. Entonces aquí va a estar apilados, ¿no? Entonces ya con esto, miren que aquí ya nos va quedando un gráfico muy interesante, ¿no? Miren que aquí, entonces que es el total, vamos a ponerle, digamos, de relleno, vamos a ponerle pues un color, digámoslo que así que nos genere pues un poco más de interés. Aquí en estos pues como son de esta manera, vamos a ponerlo pues amarillo, que son los que están en proceso, y de una vez entonces lo ponemos aquí amarillo en proceso. Estos que son los, en este caso los tratados, vamos a ponerlos entonces de color verde. Miren que aquí nos da la oportunidad de hacerlo en verde. Y estos que pues es los que no se han recogido, vamos a ponerlos pues de forma en rojo, total en rojo. ¿Sí ve? Entonces miren que aquí esto es una gráfica muy puntual en la cual pues se han generado. Miren que aquí aquí qué es lo que se transmite, digamos que acá es la gestión de residuos, gestión y generación. Y bueno, vamos a ponerlo así, pues lo pondría así, generación de residuos. Entonces, claro, el total va a ser miren que el total de lo que se ha producido mes a mes. Aquí vamos a mirar entonces lo que son los tratados que están de verde. Digamos que en este caso, miren que aquí ponemos entonces tres tipos de gráfico, y miren que aquí ya nosotros podemos hacer esto. Entonces miren todo lo que nosotros aquí podemos transmitir. Estamos transmitiendo 4 datos a la vez, o sea, en relación pues a los residuos. Entonces esto es lo que nosotros debemos tener allí muy presente cuando estemos pues tomando lo que es el tema pues de este tipo de gráficos. Bueno, esto digamos que en esta parte digamos de combinación de gráficos, pero también aquí hay algunos que nos van a quedar pues así muy pendientes, ¿no? Entonces vamos a mirarlos pues poco a poco. Ya hemos visto digamos todo lo que son de barras, ya los hemos visto, lo que es el tema de área ya los hemos visto, los circulares, los lineales, los de dispersión,
lo que es el tema, bueno, aquí están, bueno, estos son los combinados que ya los acabamos de ver y nos quedan estos dos, nos quedan tres subgrupos, ¿no? Lo que es el tema de este aquí, lo que es el tema de embudo, ya lo vamos a hablar y entonces ya los mini gráficos. Estos histogramas pues como tal van a ser digamos como con el tema de las gráficas de Pareto. Entonces lo que nos van a hacer es acumular. Entonces miren que nosotros vamos aquí a irnos a la parte lineal, aquí vamos a colocar esto aquí en la parte inferior y ustedes se van a dar cuenta de algo. Entonces aquí en los de Pareto vamos a hacer lo siguiente. Entonces insertar, vamos a seleccionar estos datos que están aquí tratados. Miren que en insertar yo voy a llegar y voy a tener estos dos tipos de datos. Entonces unos en donde pues está pues acumulado todos los datos, digamos que ya aquí no lo tiene, o que ya pues nos da vuelta digamos a lo que es el tema del eje. Aquí qué es lo que sucede, resulta y sucede que aquí lo que hacemos con el gráfico de Pareto, aquí es un gráfico combinado en donde hay una línea de tendencia en donde va acumulándose, pero me va organizando los meses, digamos a nivel de los meses tratados. Miren que aquí está la cantidad de residuos que más se ha generado. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a decirle que en este caso, eh, digamos que en, en marzo se produjeron 1200. Entonces, miren que de una vez, entonces, pues si le dice aceptar, y miren que acá ya se transforma el dato. Entonces, ¿qué significa? Organiza los datos de mayor a menor con la tendencia a nivel porcentaje. Si ustedes se dan cuenta en este tipo de gráficos, que es el de Pareto, digamos que como tal, de Pareto, ustedes se van a dar cuenta de una cosa pues en particular, y es que aquí nos está midiendo por un lado, digamos que con este eje nos está perdón, con este que es la gráfica, nos está midiendo la cantidad de residuos que se generaron en kilogramos, y por otro lado entonces miren que aquí en este eje vertical que está a la derecha nos está ilustrando lo que es el tema de los porcentajes. Entonces claro, aquí hasta aquí había algo así un poco más del 20%. Vamos a ponerle entonces en este caso, vamos a llegar y vamos acá a ponerle los títulos de eje también, pues a ver si de pronto no lo permite. Bueno, sin títulos de eje no lo eh, espérate, listo. Entonces aquí ya no, aquí lo podemos observar. Miren, 400 kilogramos, aquí está pues como tal las leyendas. Digamos que aquí nosotros nos damos cuenta de esto, y entonces miren que aquí ya nos da un porcentaje, ¿no? Digamos que estos son los puntos, aquí ya nosotros lo tenemos digamos como tal la parte lineal. Digamos que aquí ya tenemos el 100%. Entonces miren, aquí esta línea nos va a indicar el porcentaje como tal, y entonces nos organiza de mayor a menor los datos que nosotros tenemos. Entonces esto es lo que nosotros vamos a tener pues allí muy presente. Ahora, la etiqueta de los datos, entonces vamos a tenerlo aquí, vamos a tomarlo entonces eh, otras opciones, y fíjense que aquí pues vamos a mirar como tal esta parte, ¿no? Ahora, aquí vamos a tener entonces en cuenta lo que significa pues cada uno de ellos. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a hacer cuando se habla de lo que es la gráfica de Pareto. Aquí hay otro tipo de gráfica que nosotros pues también vamos a empezar a mirar. Bueno, este es el de velitas, ya pues como tal, ya lo vamos a mirar, y este es el último, ¿no? Entonces, como tal, en cascada, pues este tipo de gráficos pues nos va a indicar, pues este digamos que ya no es como el de Pareto, pero sí ya nos indica entonces por cantidades, ya nos lo ubica pues por lo que es el tema de eh, tanto por el tema de las cantidades que cada mes tiene, pero no indica pues hasta dónde pues puede llegar este. Miren que aquí pues claro, con todo lo que es la gestión de los residuos, pues llegamos en un total aproximadamente casi cerca a los 7000. Entonces si ve que aquí con este nos ilustra esta parte, digamos las totalidades. Entonces aquí está ilustrado cuánto consumió cada uno y hasta dónde llegó. Entonces tenemos dos datos a la vez. Entonces esto es lo que nosotros nos va a ilustrar con este tipo de gráficos. Vamos entonces a mirar otro tipo de gráfico, vamos a cambiarlo,
porque pues vamos a mirar pues cada uno de esos gráficos como tal. Entonces miren que aquí ya uno lo va teniendo. El de embudo entonces es para el que nos va a identificar pues cada de esta manera a nivel pues escalonado, ¿no? Entonces miren que en este sentido ya nosotros tenemos cada uno de los meses y cuánto consumió, y aquí gráficamente podemos ver cuál es el que más ha consumido más que los demás. Entonces nosotros nos damos cuenta que septiembre rápidamente y lo que fue pues el mes de marzo, ¿no? Digamos que ahí ya nosotros nos damos cuenta de cómo pues se va organizando, ¿no? Para esto es que nos va a servir pues este tipo de gráficos. Aquí vamos a seguir mirando pues otro tipo de gráficos para que nosotros pues no lo tengamos pues allí en cuenta, para que lo tengamos pues todo esto en cuenta. Ya vamos a mirar lo que es el tema de la parte pues como tal, que allí nos todos los gráficos recomendados, todos los gráficos. Listo, permíteme un segundito, vamos a hacerlo. Aquí en este caso vamos a entonces a generar lo que es este tipo de gráficos. Entonces ojo, aquí hay un tipo de gráficos, vamos a estar mirando pues bueno, estos son los combinados. Aquí, bueno, este de cotizaciones no lo podemos hacer con este, ya lo vamos a hacer. Este es sobre áreas, ¿no? Entonces miren que aquí ya nos indica pues sobre lo que es el tema de la ocupación de áreas. Digamos que aquí nos da este tipo de gráfico, pues nos va a utilizar para mostrar pues un gráfico y pues intervalos de datos, ¿no? Miren que aquí ya nos muestran, digamos, como tal. Ahora, ¿qué características debe tener esto? Primero, debe ser muy puntual, es decir, aquí es eh, como cuando llegan, entonces tenemos diferentes tipos de rangos. Entonces vamos a categorizar los cuales representan más. Digamos, si esto fueran empresas, entonces empresas que generan de 0 a 500 kilogramos, de 500 a 1000 kilogramos, y saber pues en realidad pues digamos cuánto digamos pertenece pues cada uno. Es para eso digamos que sería este tipo de también de gráficos, ¿no? Entonces esto digamos que así es como nosotros lo empezamos a construir. De la misma manera vamos a también entonces a mirar, bueno, este radial ya lo hemos visto, entonces creo que aquí hemos tratado pues varios como tal. Ahora vamos a mirar lo que es el tema de cotizaciones. Este lo vamos a hacer pues de una manera pues ya más este lo vamos a hacer de una manera pues un poco más puntual. Listo, entonces para ese vamos a necesitar precio de apertura, precio de cierre, precio máximo y precio mínimo, esas cuatro. Entonces para ello vamos a voy a decirle archivo, aquí le voy a abrir el documento, vamos a mirar que esté por acá, a ver si lo podemos tener, porque si lo he tenido que abrir pues así como tal. Espérate, acá está él. Listo. Entonces vamos a abrirlo para que miremos. Entonces lo primero es que generalmente pues vamos a tener los datos de esta manera pues para transformarlos pues en texto, y ya vamos a mirarlo cómo lo hacemos. Fíjense que este es el comportamiento real de la bolsa de España, el IBEX, que ha tenido pues en varios días pues del año pasado. Digamos que aquí están los datos, digamos como tal. Ahora, esto, ojo, porque aquí, mire, aquí tenemos las fechas, que sería date, precio de apertura, precio más alto, precio más bajo, precio de cierre. Entonces, aquí voy a hacerlo un poco, o sea, no voy a tomar todos los datos porque ya he tenido, digamos, como, ¿qué? Ya he tenido, pues, algunos inconvenientes al respecto. Entonces, vamos a tomarlo solo estos días. Listo. Voy a decirle insertar y me voy a ir a lo que es la parte de gráficos. Entonces en este caso me voy a ir a estos gráficos y voy a mostrarles este. Digamos que aquí podemos tomar este también, máximos, mínimos y cierres. Digamos que aquí tenemos el más completo, que es el de apertura, máximos, mínimos y cierre. Listo. Mire que aquí también nosotros podemos hacer como este tipo de análisis para lo que es el tendencia de rendimientos. Entonces mire, sería el volumen más volumen. Entonces, máximos, mínimos y cierre. También podemos utilizarlo, digamos que en ese sentido. Vamos a utilizar este que es el más visual. Mire, este. ¿Cuál es el que utilizamos en este caso? Permítame, ya lo entramos. Entonces, insertar.
lo que es el tema de gráficos y ustedes ya se dan cuenta que es el tema de cotizaciones. Entonces es este el que vamos a utilizar que nos va a dar. Esto pues entre más datos pues va a significar que pues estos gráficos pues se van a hacer más pequeños. Aquí pues son unos pocos días y entonces podemos ilustrar que claro, aquí pues no hubo movimiento en estos días, pero acá uno puede ver que aquí no puede ver después de estas tres velas que entonces es de qué, de venta, de compra, perdón, de compra, y aquí entonces estabilización y aquí es para vender. Entonces miren que acá las velitas, si nosotros llegáramos y por ejemplo, acá llegáramos y ampliáramos este marco, voy a ampliarlo un poco más y entonces miren, si se dan cuenta esto, miren, esto es lo que yo quería decirle. Entonces aquí cuando tenemos estas velitas que va ampliando, digamos como tal, se va frente al tema de digamos, desde estudio, ¿no? Esto no es que yo sepa mucho, digamos, al respecto, pero entiendo algo que esto significa que aquí debemos entonces comprar y fíjense que acá, pues claro, aquí hubo un crecimiento y aquí entonces ya nos está diciendo que debemos entonces perdón, acá sí, de comprar, acá de vender, bueno, aquí ya no lo va ilustrando pues de esa manera. Fíjense que acá hay tres velitas y aquí hay una más que está blanca, ¿no? Entonces, porque el comportamiento para comprar, aquí sería esto pues para comprar porque va a incrementar su valor. Aquí nos está indicando de que pues va a poder entonces también pues mantenerse o crecer y vea así de que finalmente termina también creciendo. Estos son los tipos de gráficos que nosotros pues también vamos a poder pues trabajar. Ahora esto se hace con el tema de bolsa. Ahora voy a dejar este gráfico pues de esta manera, ¿cierto? Voy a eliminarlo y vamos entonces a mirarlo también pues de otros con otros que también aquí nosotros tenemos otros gráficos, ¿no? Entonces miren que aquí por ejemplo miren que nos dice por ejemplo aquí nos va a decir que máximos mínimos y cierre. Entonces vea máximos mínimos y cierre. Entonces aquí yo voy a tomar este dato eh, aquí para este gráfico, vea máximos mínimos y cierres. Entonces aquí yo no voy a tomar este de apertura porque no lo necesito. Entonces insertar y de una vez pues por eso es que uno tiene que mirar muy bien es esta parte. Entonces miren que aquí ya nos ilustra pues este tipo de datos y aquí nosotros estamos viendo de esta manera como el comportamiento de que dice que iba a subir y vea finalmente subió y este pues ya digamos que nos va a subir y empieza pues a subir. Si nosotros llegáramos a analizar lo que es el tema de estos datos, de estos tipos de datos, vamos a bajarlo un poco más, nos vamos a dar cuenta de que aquí había una tendencia que fue un poco más alcista y aquí empezó una tendencia pues mucho más a la baja. Entonces esto es, y si ve high, low y close, entonces ya de una vez uno lo va categorizando. Esto pues en ese sentido. Ahora tenemos la otra, fíjense que aquí nosotros para que podamos analizar tenemos que manejarlo de esa manera. Entonces miren que aquí nos dice que tenemos que utilizarlo es con el tema de volumen. Entonces utilice cuando tenga series de volumen, digamos volumen, máximos, mínimos y cierre. Entonces aquí sí nos hace falta esto, ¿no? Digamos que, bueno, no, máximos, mínimos y cierre y vea lo que acá lo tenemos. Entonces aquí lo tenemos. Entonces vamos a incluirle lo que es el tema de volumen. Entonces para poder utilizarlo, máximos, mínimos, cierre y volumen. Entonces aquí ya lo tenemos. Vamos a mirar entonces, insertar. Vamos a ir a lo que es el tema gráfico. Aquí miren que aquí nosotros lo tenemos. Ya en este caso. Entonces, volumen, máximos y mínimos. ¿Sí ve? Vea, aquí está aquí está. Entonces, vea, volumen, vea, pam, 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 pam. Aquí ya está. Entonces, ahora, claro, aquí de pronto sí, aquí se da cuenta uno, digamos, de lo que es el tema de los precios y de lo que, vea, lo que alcanzó y frente a lo que es el tema de cierre y de apertura. Miren que aquí ya uno puede hacer pues, diferentes tipos de análisis como tal. Entonces esto, pues esto digamos que sí, ya digamos que
Y si ustedes tienen la oportunidad de entrar, digamos, a mirar lo que es el tema de bolsa y demás, pues esto es lo que nosotros pues vamos a tener en cuenta. Pues estos son uno parte, digamos, de los indicadores que uno analiza. Afortunadamente, pues hoy en día toda esta información se encuentra muy masificada pues a través de lo que es el tema de la red de internet. Y aquí pues vamos a mirar que pues ya tenemos pues todo este tipo de información. Entonces ya con esto pues voy a cerrar. Así no cerrar. Vamos a mirar algo que pues va a ser muy importante en este caso, y va a ser lo que nosotros llamamos los mini gráficos. ¿Qué son los mini gráficos? Los mini gráficos, como su palabra lo dice, son unos gráficos pequeños que nosotros también podemos empezar a usar. Entonces, esto pues va a ser importante, por ejemplo, si nosotros acá pues tenemos, en este caso voy a ilustrarlo de esta manera. Entonces, ¿dónde están los mini gráficos? Nosotros los vamos a ubicar acá, es esta herramienta. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a tener, perdón, entonces aquí ya nosotros lo vamos a dar, permítame. Entonces miren que aquí tenemos lo que es el tema de los mini gráficos. Ya, es que yo estoy acá cometiendo un error. Entonces miren, aquí ya tenemos lo que son los gráficos. Permítame un segundito, lo insertar, y entonces ya lo que son los mini gráficos están acá. Entonces ya uno se da cuenta de que ya tiene, pues, mire, entonces son tres tipos de mini gráficos: lineales, de columna y pérdidas y ganancias. Entonces voy a hacerlo pues con cada uno. Pues aquí vamos a poner el mini gráfico, aquí le voy a poner mini gráfico. Entonces voy a ponerlo primero lineal, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto? Voy a decirle datos, acá está línea, me ubico aquí y miren que dentro de esta parte me va a aparecer una ventana emergente, crear mini gráficos. Entonces, ¿cuál va a ser el rango de datos? Lo voy a seleccionar en este sentido. Entonces, miren que los datos va a ser estos tres, solo voy a tomar esos tres. Y entonces la ubicación pues va a ser acá en I17, donde va a estar el gráfico. ¿Sí? De una vez, entonces este es lineal. Vamos a hacer el otro mini gráfico, que sería entonces el de las columnas, ¿no? Entonces vamos a hacer igual, sale el mismo. Entonces en I8 va a estar, esta es la ubicación. ¿Y qué rango va a ser? Bueno, vamos a irnos a febrero. Entonces miren que aquí ya yo llego y lo tomo para que ustedes entonces lo puedan observar. Miren, si que ya de una vez, entonces para que se note acá voy a hacerlo entonces 50, y voy a ponerlo acá. Sí, yo sé que acá nos dice que tal, y acá entonces voy a ponerle bueno, 600 para que se note un poquito más grande. Aceptar. Miren, aquí sí ve que de una vez entonces ya quedó el mini gráfico. Entonces es esto. Y el de pérdidas y ganancias, entonces para que esto se vea, voy a decirle menos 350. Voy a tomar, bueno, listo, gracias. Entonces voy a tomar estos tres datos, ¿cierto? Para ponerlos acá. Voy a decirle insertar el mini gráfico de pérdidas y ganancias. Pues le puse menos, ¿no? Porque es que dependiendo también. Entonces miren, ya vamos a tomarlo. Fíjense que acá yo llego en marzo. Entonces voy a tomarlo los tres, y de una vez entonces le voy a hacer aceptar. Si ve que ya como es negativo nos da este dato en rojo. Eso es lo que son los tres mini gráficos. Entonces tenemos el mini gráfico lineal, el otro, y lo mejor de todo es que tú pues lo puedes multiplicar, ¿no? Digamos que aquí yo voy a llegar y voy a decirle pues en esta parte, pues en esta estos, digamos que voy a decirle menos 200, ¿no? Es como para que nos dé el dato. Listo, yo sé que aquí pues como se va a modificar, pues aquí nos advierte. Entonces miren, ¿sí ve? Entonces miren que aquí ya que nos da este tipo de mini gráficos, y miren, ya queda de esa manera. Entonces usted lo puede hacer, claro que sí. Y entonces aquí ya nosotros pues podemos observarlo así. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener, es así muy presente, ¿no? Entonces hacia esto es que nosotros vamos a ir con los mini gráficos.
Entonces, esto es lo que nosotros pues tenemos frente a lo que es pues, la parte de la gestión de mini gráficos. Ahora, esto debido a que es que yo les estaba explicando esto, porque ya con toda esta explicación de lo que es el tema de gráficos, vamos a entrar directamente a lo que tiene que ver ya con Power BIE. ¿Sí? Entonces Power BIE va a ser la herramienta inicial con la que nosotros vamos a trabajar para hacer todo el modelado de lo que son, perdón, para ya la graficación de los datos. Ahora, esto nos va a servir y vuelvo, digamos, a darle el sentido con Power BIE. ¿Por qué? Antes de decir, de ver Power BI, porque resulta que Power BIE pues tiene una interfaz muy parecida a lo que es Power BIE y por otro lado entonces nosotros lo que vamos a hacer es poder entonces empezar a modelar pues todo lo que son este tipo de gráficos como tal. Entonces esto es lo que nosotros vamos a trabajar en este sentido. Ahora, vamos a tener en cuenta, y esto digamos que va a ser algo que nosotros pues vamos a trabajar al respecto, y es que nosotros vamos a poder utilizarlo y vamos a, por favor, voy a recordar estos pasos para que por favor después no me, después de pronto no tengamos, digamos, como esa confusión como tal, ¿no? Que es que de pronto no lo tenemos. Entonces, y eso es algo, y es esta herramienta de Power BIE, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden darse cuenta que yo pues aquí ya puedo, digamos que he activado lo que es la herramienta de Power BIE. Digamos que lo he puesto acá de esta manera. ¿Cómo nosotros vamos a habilitar esa parte? Voy a recortarlo de otras maneras, de todas maneras. Entonces vamos a personalizar la cinta de opciones. Cuando nosotros nos damos cuenta, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que dentro de los complementos que estén activados, ¿cierto? Que estén acá, aquí ya, ya cuando nosotros hacemos, es que nosotros tengamos pues Power BIE. En este caso, digamos que los elementos que yo tengo dentro del sistema es Power Maps, Power Pivot, que ya hemos estado trabajando, y vamos a empezar a mirar lo que es Power BIE. Y dentro de esta parte, pues como tal, vamos a irnos. Entonces, complementos de Excel, complementos con, porque pues es ahí donde está. Ustedes, ¿qué es lo que van a observar? Que tiene que estar entonces activado este Power BIE como tal. Entonces, esto es lo que tiene que estar activado. Y con esto, pues ustedes dan en aceptar, pues listo, ya está, empieza a aceptar. Y una de las cosas que ustedes van a ver es que, bueno, aquí vamos a mirar que personalizar pues la cinta de opciones. Aquí nosotros vamos a darnos cuenta de que aquí hay unos comandos, ¿no? Entonces, miren, insertar, filtros, mini gráficos. Aquí vamos a mirar que encontramos, mire, aquí está la pestaña de Power BIE. Entonces, aquí en lo que es el tema de personalizar la cinta de opciones, aquí en personalizar la cinta de opciones, pestañas principales, vamos a observar que tenemos entonces aquí lo que es el tema de Power BIE. Entonces vamos a darle clic en aceptar. Entonces aquí se supone, bueno, aquí se supone que debería ya aparecer dentro de lo que es esta parte, pues generalmente nosotros pues escasamente pues a veces de pronto no la podemos observar, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos otra vez a volver a la personalización de la cinta de opciones. Acá en personalizar cinta de opciones nos vamos a ir a lo que es la parte de Power BIE. Vamos a irnos entonces a esta parte y nos vamos a dar cuenta de algo, ¿no? Que es esto, digamos, que el tema de port. Y vamos entonces, vamos a subirlo. Listo. Entonces vamos a darle pues esta opción para que pues quede como tal dentro de las opciones que nosotros pues vamos a eh, mostrar pestaña. Vamos a subirlo. Vamos a subirlo un poco más, que ya aquí debería pues tenerlo pues allí en cuenta. Ahora aquí vamos a tener varias cosas, pues porque digamos que nosotros lo vamos a pestañas principales. Entonces aquí nos vamos a buscar Power BIE y aquí hay algo que nosotros pues vamos a tener en cuenta dentro de esta parte. Entonces es que dentro de esta parte Power BIE aquí vamos a tener en cuenta que nos va a decir algo que es el tema insertar. Vamos a decirle Power BIE y este que es acá, el que está acá, ¿cierto? Es el que nosotros vamos a colocar acá en el inicio rápido.
¿no? Entonces esto es lo que nosotros vamos a tener. Entonces aquí vamos a decirlo, barra de herramientas de acceso rápido. Entonces aquí vamos a buscar, digamos, en lo que son las pestañas principales, aquí ya lo tengo, pero por ejemplo, ver para supermercado, vamos a decirle para todos los documentos. Entonces vamos a decirle en las pestañas acá, en este comandos disponibles, entonces vamos a decirle pestaña, vamos a irnos a Power View, listo, y en Power View, entonces ya teniendo esto, vamos a hacer lo siguiente, vamos a buscarlo, pues ya digamos que lo tenemos acá, vamos a decirle quitar en un momento dado, digamos que ya lo quitamos y ustedes entonces se van a dar cuenta, voy a mostrarles acá que de aquí dentro de esta parte vamos a mostrarlo, van ustedes a verlo que va a estar acá dentro de esta opción, mire, insertar informe de Power View, le voy a decir agregar, listo, entonces de esta manera nosotros lo podemos hacer, listo, y ya con esto aquí lo encontramos, ¿sí? Entonces esto es lo que nosotros debemos tener pues allí muy presente. Ahora vamos a entrar entonces a mirar, ya después de ver pues todo este tema de gráficas, ya viendo pues todos los tipos de gráficas que es esto, vamos a volver a lo que nosotros estamos trabajando inicialmente, que era pues las ventas diarias, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros debemos tener pues allí presente al respecto, ¿no? Entonces vamos a mirarlo, digamos que dentro de lo que es el tema de, bueno, aquí está todo lo que es el tema de consulta, pero vamos a partir de esto, mire, aquí a partir de esto que ya vemos que es una tabla, ¿listo? Vamos a decirle generar, insertar un informe Power View. Esto. Ahora, recuerden por favor, y antes de entrar con esto, porque no quiero que ustedes se queden sin la ilustración, recuerden que nosotros, que lo que habíamos hecho acá en el menú, ¿no? O sea, ya nosotros habíamos instalado lo que era el Silverlight, ¿cierto? Y habilitar este Silverlight y habíamos entonces ingresado listo, entonces habíamos ingresado en esta página, yo les había compartido pues ese video y aquí entonces en el soporte Microsoft, recuerden que aquí pues yo había entrado, nosotros veíamos las instrucciones como tal, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para poder entonces instalar. Recuerden que lo que yo había hecho era irme a esta ruta que nosotros tenemos acá, digamos, a Local Machine Software Microsoft Office a través de este que es eh, eh, que es el editor de registro. Fíjense que acá en Compatibility teníamos los cuatro, los pusimos y de una vez entonces cada uno de ellos con el informe pues RGB. Recuerden que tienen que ponerlo pues de forma tal de que digamos que aquí ya le va a generar, ¿no? Entonces acá contra el nuevo, entonces es este valor de dead word 32 bits. Este es el que tiene que generar acá para crear cada uno de estos y que a su vez entonces viene que viene pues a generarlo, digamos, viene a crear pues estos tipos de subclaves, ¿no? Estas cuatro subclaves son las que tienen que añadir y en cada una de ellas entonces tiene que agregar el valor de Word de 32 bits, ojo, el de 32 bits. En el uno le va a poner nombre marcas de, entonces rec de Word, y en el otro le va a poner entonces activación filter override. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener. Lo hago para que entonces no vayamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque entonces les sale errores. Cualquier cosa que ustedes de pronto quieran tenerlo en cuenta, pues vamos a manejarlo pues en ese sentido. ¿Listo? Ahora, vamos a empezar a manejar esto de Power View de una vez para que ustedes entonces allí puedan ver lo que son pues la ilustración como tal. Entonces vamos a hacerlo de una vez, ya me ubico aquí y voy a activarlo pues de esta manera. Aquí se me activa esta ventana para abrir entonces el Power View para poder entonces empezar a trabajar pues en este tipo de documentos. Entonces ya nosotros pues aquí ya empieza a manejar ya todo lo que tiene que ver con Power View, ¿no? Entonces miren, aquí ya empieza a abrirles una hoja. Entonces
Lo primero que nosotros vamos a tener en cuenta, bueno, ya permítanme un segundito que aquí estaba experimentando pues la falla como tal. Voy a volver a abrir mi documento de Excel pues para saber qué fue lo que sucedió de una vez. Entonces vamos a hacerlo pues en este caso. Voy a abrir este documento y de una vez pues para entrar a lo que es la parte de eh, Power BI con los datos que nosotros pues ya estamos pues aquí manejando, ¿no? Entonces esto, digamos que no deseo pues quitarlos, listo. Me voy a ir aquí a lo que es la parte ya de la tabla de trabajadores, listo, aquí ya estoy. Y de una vez entonces abro el Power BI. Entonces, recuerden que pues para esto, mientras pues aquí ya va abriendo, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Y es que dentro de esto vamos a tener en cuenta lo que primero pues tenemos que asegurarnos de que tengamos los registros y de una vez entonces empezar también con que tengamos pues lo que es el Silverlight, que es el programa, el cual ya les instalé allí, no les se los instalé, sino que se los coloqué también, el Silverlight se los coloqué allí en el grupo de WhatsApp. Listo, entonces para que por favor lo tengamos allí presente. Bueno, aquí hay algo que nosotros vamos a empezar a mirar en estos minutos que nos quedan de lo que es Power BI. Igual mañana vamos a estar trabajando de una forma pues mucho más específica al respecto. Eh, hay que mirarlo entonces en esto. Vamos a mirar algo que pues va a ser importante. Es que Power BI cuando te va a activar, o sea, ¿cómo tú te das cuenta de que te ha activado? Porque tiene la interfaz de esta misma manera, ¿listo? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a tener en cuenta cuando vamos a manejar todo lo que tiene que ver con Power BI, ¿no? Entonces aquí tenemos esta herramienta que está casi que anexa. Ahora, vamos a ponerle harto atención a esto por una sencilla razón. Porque resulta que en la medida en la cual yo, ustedes puedan pues ya manejar todo lo que es el tema aquí de Power BI, así mismo cuando veamos Power BI va a ser también muy sencillo. Ustedes van a ver que la interfaz es totalmente muy parecida. Entonces, aquí nosotros vamos a ilustrarnos pues iniciando pues ya lo que es que tenemos bueno, aquí lo más visible en este caso, lo que más resalta la luz, es que nosotros aquí tenemos una pestaña que se abre como Power BI 1, listo, entonces eso digamos que lo vamos a tener allí presente. Lo segundo que nosotros vamos a observar en este sentido es que siempre, ojo, siempre vamos a poder abrir esto y es la recomendación es con una base de datos o en este caso una tabla, ¿no? Recuerden que siempre vamos a manejar lo que son las tablas. Ahora, ¿esto por qué? Porque es que es a partir de allí que nosotros vamos a poder manejar todos los datos que nosotros necesitemos. Y es a partir de esto que nosotros empezamos a tener en cuenta esta parte. Permítame un segundito para continuar ya la grabación. Entonces, en ese sentido, vamos a tener en cuenta lo primero es que ya con esto, fíjense en lo que nosotros hicimos. Ya acá tenemos entonces el área de trabajo que es toda esta, tenemos una nueva pestaña y vamos a mirar que se nos habilita esta nueva en la cinta de opciones, esa pestaña que es Power Pivot. Vamos a hacer clic sobre ella. Si nosotros nos damos cuenta, aquí vamos entonces a entrar a mirar que pues tenemos lo de por cortapapeles, copiar, pegar, deshacer o rehacer, lo que son los temas, pues este tema de fondo y demás, pues mi recomendación es que entre más limpio lo dejemos mejor, pues ya digamos que eso a nivel organizacional pues ya es una cosa distinta, lo mismo que el fondo y lo que es el tema de pues las imágenes de fondo, ¿no? Ahora aquí la transparencia pues puede ser los logos. Este actualizar va a ser muy importante porque pues como nosotros vamos a también hacer modelado de datos, pues hombre, ya aquí lo vamos a generar. Aquí vamos a mirar las relaciones que hay,
¿sí? Entonces, ¿qué tipo de relaciones son las que van a ver? Entonces, pues van a ver entonces, las relaciones son entre las tablas 3 la tabla uno de ciudad y departamento, de tabla 3 a tabla uno ciudad, de tabla 3 a producto y vendedor nombres. Esas son las relaciones. Entonces aquí nosotros podemos pues activar pues varias de ellas y esto pues con qué fin con el fin de poder entonces realizar pues el trabajo que nosotros necesitamos. Entonces miren que aquí en la editar las relaciones porque nosotros vamos a crear pues diferentes tipos de relaciones en los cuales miren que aquí ya vienen, se acuerdan todo lo que hemos trabajado. Fíjense en algo, y esto sí es particular, las hojas que yo he creado en Excel previamente y que hemos estado haciendo, ustedes se dan cuenta de que aquí ya están. Entonces miren que aquí ya nosotros acá tenemos, miren, esto es lo que noto, inclusive fíjense que está amarrado también a Power Query, porque esto los creamos fue en Power Query. Si ustedes se acuerdan, en ese sentido ya nosotros haciendo todo el modelado de datos, entonces miren que aquí ya nosotros podemos ver que ya hay una relación que ya nosotros vamos creando, lo que quiere decir que ya en este momento pues ya digamos que hemos hecho también el modelado, ¿sí? Entonces esto es para que por favor lo tengan en cuenta, que tanto Power Pivot en sus momentos para hacer cálculos, Power Query para modelar los datos y para llevarlos de una vez aquí. Y por eso es que nosotros nos llevan a generar pues este tipo de relaciones. Entonces miren que aquí ya nosotros lo hacemos. Ahora esto está inactivo, pero si es, digamos que se puede activar. Aquí ya pues lo ponemos, pero no se puede ver este mensaje. Ah, claro, ¿por qué? Porque ya tiene unas relaciones que están ya pues desarrolladas. Por ejemplo, esta de ciudad con el tema pues de ciudad. Vamos a mirar si la podemos activar de una vez. Entonces, claro, obtener los datos del modelo. Ah, porque listo, del modelo de datos. Entonces, claro, porque aquí no se tiene, pero aquí ya se tiene en esta parte, ¿no? Entonces, miren que aquí ya nosotros lo tenemos y con esto entonces pues podemos tener los datos que nosotros deseamos. Ahora, esto es lo que nosotros pues aquí tenemos. Aquí nos damos cuenta de que está pues toda la tabla que nosotros pues queremos tener. Aquí pues ya vemos lo que es el tema del producto, inclusive pues ya tenemos acá todos los registros, ¿no? Entonces esto pues va a ser importante para que nosotros allí lo tengamos presente. Ahora, fíjense en algo. Aquí hay un error en el modelado de datos y que nosotros tendríamos que corregirlo desde lo que es la parte de allí del documento. Y es que miren, si nosotros nos fijamos acá, fíjense que acá está el tema de hora, pero está ya organizado, pero aquí no, aquí pareciera que todavía no, ¿no? Entonces esto hay que saberlo pues actualizar pues, como tal para que tenga pues ya toda lo que es el tema de hora y demás. Ya vamos a mirar. ¿Listo? Ahora vamos a mirar que aquí, miren que aquí, miren, des en cuenta que acá nosotros podemos añadir título y es algo que nosotros vamos a empezar a mirar y es que es a partir de aquí que yo genero lo que son lo que son que, lo que es el tema de estos datos, las gráficas como tal. Entonces, si ustedes aquí pues ya, como lo vamos a ver pues más adelante, miren que aquí ya se nos habilita esta parte pues como tal para poder entonces empezar a hacer ilustraciones como tal. Esto todavía no lo vamos a ver. Ahora, aquí ya si ustedes se dan cuenta, empieza a ver pues unos filtros, pues ya sea de vista o ya sea pues de tabla, en los cuales pues lo que es el tema de hora, pues usted puede llegar y filtrar o en este caso pues editar, ¿no? Digamos que aquí ya podemos también hacerlo de esta manera. Entonces miren que aquí ya todo esto nosotros lo podemos ir haciendo. Ahora, esto es algo que nosotros pues vamos a tener allí presente y que nos va a permitir pues hacer todo lo que es el tema de las gráficas. Entonces siempre nosotros lo vamos a ver. Otra de las cosas que nosotros vamos a tener pues allí muy presente es lo siguiente y es que aquí dentro de lo que es la parte, bueno, aquí de actualizar pues todo, aquí vamos a mirar ajustar a la ventana, digamos que aquí vemos todo esto pues esta parte, lo que son estos campos,
Entonces, claro, son los campos que están acá. Miren que aquí yo puedo ver todos los campos que nosotros vamos a tener. Ahora, ya vamos a empezar a mirar esta parte, ¿no? Lo que es el tema de la modificación, que esto es casi parecido a lo que nosotros pues manejábamos para lo que era el tema de tablas dinámicas. Entonces por eso es que es también importante. Este cuadro de Power View pues es el que acabamos de generar, es este, digamos como tal. Las áreas de filtro pues digamos que aquí ya tenemos esto, digamos que aquí ya podemos ver de qué se trata esto. Aquí pues le añadir cuadro de texto, aquí pues una imagen y organizarse uno al frente o demás. Entonces esto es lo que nosotros vamos a tener aquí presente pues al respecto. Y cuando nosotros miramos lo que es bueno, aquí en el tema de texto pues es la modificación de los textos, si lo hacemos más grande y demás, en este caso pues para lo que es el tema de los títulos, ¿no? Pues aquí ya pues lo vamos a tener pues allí en cuenta, ¿no? Y en el diseñar, fíjense que aquí vamos a tener en cuenta algo, y es lo siguiente. Y es que aquí vamos a ubicarlo, digamos, de tres maneras distintas, ¿no? Digamos que vamos a ubicarlo en forma de matrices, como tal. Digamos que esto empieza a tener pues este fin, o pues en el forma de tarjeta. Entonces esto, digamos que empieza a tener pues estos datos, ¿sí? Entonces empieza a darnos pues este tipo de información. Aquí vamos a generar pues lo que es el tema de gráficos, pues para empezar a generarlo, e inclusive nos habla sobre lo que nosotros hablamos de mapas. Entonces miren que aquí esto nos llevaría ya a lo que nosotros pues podemos llevarlo pues acá a lo que es la parte de mapas, pero claro, aquí digamos que hay muchos valores de producto, entonces claro, por eso es que es un poco difícil, digamos, poderlo ilustrar, ¿no? Digamos que esto es para la ubicación de mapas, como ustedes ya se podrán dar cuenta, aquí ya nosotros lo tenemos, ¿no? Aquí lo que es el tema pues de algunos mosaicos que nosotros podemos hacer, aquí no lo da, la segmentación de datos, algunos pues subtotales y demás, y en ese sentido nosotros lo vamos a empezar a tratar. Esto es lo que nosotros vamos a empezar pues ya a mirarlo ya desde el día de mañana, pues vamos a empezar a ver lo que es el tema de Power View, y en ese sentido pues ya empezaremos a mirar ya lo que es el tema de estos tipos de datos, mmm, para poderlos entonces ya formular de tal manera de que pues ya podamos hacer entonces lo que son los famosos dashboards que nosotros deseamos, y hacerlo pues de una forma tal de que nos permita pues hallar los datos que nosotros necesitamos. Mm, una de las cosas que pues vamos a empezar a mirar es que cómo nosotros vamos a empezar a filtrar pues todos estos datos, porque es que a partir de esto es que nosotros pues tenemos que mirar también lo que es el tema de la área lista. Aquí por ejemplo vamos a tomar, miren, es que acá tenemos tabla 6, ¿no? Entonces aquí están todas. Aquí vamos a mirar lo que es el tema de estas tablas, que nosotros pues acá tendremos que ubicarnos como tal en cada una de ellas. Entonces aquí está tabla 2, y con esto entonces pues vamos a ir ubicando, miren, aquí es lo que yo les decía, aquí ya nosotros tenemos, mire, es que por eso es que aquí digamos que aquí vamos a quitar lo que es, mire, aquí está punto de venta, bueno, vamos a ponerle lo que es el tema, vean, por color de producto no, aquí vamos a modificar esta parte, y ya con esto pues vamos a empezar a modificar ya lo que nosotros debemos tener. Entonces miren, aquí ya empezamos a jugar pues al respecto. Entonces, por ejemplo, aquí empezamos a manejar lo que son las líneas, empezamos a quitar pues estos espacios tanto en oraciones como lo que es el tema de como tal, ¿no? Entonces vamos a quitarlos, digamos que quitamos esto, ahora también vamos a quitarlo, lo que es el tema pues de punto de venta, y ya empieza pues a generarse pues otro tipo digamos de la vertical. En las horizontales vamos a mirar lo que es eh, lo que es la parte pues ya de precios de lo que es la parte de producto,
digamos que empezamos a mirarlo, pues de esta manera también lo podemos empezar a generar, ¿no? Entonces ya esto es lo que nosotros vamos a estar pues viendo ya pues el día de mañana, ¿no? Entonces vamos a empezar a ubicar lo que son mm, lo que es pues estas sumatorias y demás para generar ya pues este tipo de gráficos, ¿no? Entonces todo esto digamos que son las relaciones y ya vamos a empezar a mirar pues esta parte, ¿no? Para que ustedes se den cuenta de todo esto. Eso es pues hasta este momento. Vamos entonces a parar acá. Voy a parar pues lo que es la parte ya de